Vamos a entrar en nuestro tiempo de la palabra, vamos a colocarla delante de la presencia de nuestro Señor. Amén. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, te pedimos, Señor, que seas tú en este momento, Señor, en este tiempo de palabra, Señor, y nos presentamos delante de tu presencia, Rey Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te pedimos que seas hablando a nuestras vidas, Señor, a nuestros corazones, Rey, y que nuestro entendimiento sea ensanchado, Señor, al igual que nuestra sabiduría, nuestro entendimiento e incluso nuestro discernimiento espiritual, para poder comprender, Señor, aquello que tú quieres enseñarnos, Padre, a través de esta palabra, Señor, que propósito con el cual, Señor, tú permites que hoy yo la dé a tu casa, Señor, sea cumplido en tu tiempo perfecto y exacto, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de huir de las pasiones juveniles. Entonces, vámonos a la palabra en 2 Timoteo 2:22. Bueno, entonces, yo les quisiera preguntar para ustedes, ¿qué es una pasión juvenil? ¿Alguien tiene idea? Yo sé que de pronto muchos hemos escuchado, incluso hemos visto este texto bíblico, pero muchas veces no sabemos realmente lo que significa una pasión juvenil. ¿Alguien tiene alguna idea? Pues digamos lo que los jóvenes hacen contrario a lo que Dios tiene ya determinado, ¿no? Por ejemplo, pastores juveniles, como jóvenes que andan en las calles, jóvenes que andan Pero las pasiones juveniles, en mi concepto, son aquellos que cuando hacen, digamos, cosas que no son agradables para Dios. Por ejemplo, que están fuera, digamos, de contexto, como la drogadicción, como cuando andan en fornicación, los jóvenes que andan, digamos, en cosas que no son pues agradables a Dios. Sí, pues hay muchas cosas que no son agradables para Dios. Entonces, no sé cuál más sería de pronto cuando andan apartados del Señor, son cosas que a Dios no le agradan. Amén. Bueno, yo les quiero leer el concepto de lo que son pasiones juveniles. Dice, son los deseos, impulsos y apetitos desordenados de la naturaleza pecaminosa que buscan apartar al joven de la voluntad de Dios. No se limitan únicamente a los pecados sexuales, sino que abarcan todo aquello que nace de la carne y compite con el gobierno de Dios sobre la vida. Entonces, una pregunta: ¿esas pasiones juveniles solo aplican para los jóvenes? ¿O lo que referente a lo que le acabé de leer aplica para todos sin importar la edad? Para todos. Exacto, aplica para todos. Entonces, voy a leerle un poco de lo que incluyen estas pasiones, ¿sí? Inmoralidad sexual, como lo son fornicación, adulterio, pornografía, deseos desordenados y lujuria, orgullo y autosuficiencia, ira descontrolada y violencia, rebeldía contra la autoridad, envidia y rivalidad, ambición egoísta, amor por el dinero y las riquezas, vanidad y búsqueda excesiva de aceptación, impulsividad y falta de dominio propio, amor por el mundo más que por Dios. Entonces, básicamente, las pasiones juveniles son todo aquello que colocan los deseos de la carne por encima de la voluntad del Señor. Entonces, vamos a leer en el libro de 2 Timoteo 2:21, lo leemos en nombre del Padre y en conexión del Espíritu Santo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces yo les quiero
explicar un poco de por qué se le dice exactamente pasiones juveniles. Y muchos dicen juveniles, no, solamente aplica para los jóvenes. Porque piensan que solamente los jóvenes viven estas luchas. Pero eso es mentira. ¿Por qué? Porque resulta que el nombre proviene porque son deseos e impulsos que suelen manifestarse con mayor fuerza en la etapa de la juventud, debido a ¿qué? A la inmadurez, a la intensidad emocional y a la búsqueda de identidad y aceptación. Pero, como les decía, en la palabra en ningún momento nos enseña que son exclusivas de los jóvenes, sino que son especialmente comunes en esa etapa de la vida y pueden afectar a personas de cualquier edad. También, porque se dice pasiones juveniles, porque nacen en la juventud, pero puede ser que una persona que tenga 50 años todavía acarrea este tipo de pasiones juveniles en su vida, o sea que todavía no ha huido de ellas, porque la palabra es clara. Y vemos cómo un Pablo le dice a Timoteo que no luchara contra ellas, que no se enfrentara a ellas, sino que huyera, porque hay batallas que no fueron diseñadas para enfrentarlas de cerca, sino para evitarlas antes de caer. Y yo sé que nosotros nos dicen, huye, y el primer personaje que nosotros se nos viene a la cabeza es José, y exactamente eso fue lo que hizo José. Él tenía la tentación enfrente y José podía decir, a mí nadie me está viendo, solamente estaban ellos dos solos, ¿cierto? Pero entonces el temor del Señor impidió que José cometiera el acto. Entonces vámonos a la palabra en el libro de Gálatas 5, 16 y 17. Entonces dice así: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Entonces, obviamente, nosotros como hijos de Dios y como creyentes, todos tenemos una lucha interna. Que mi lucha interna puede ser diferente a la suya, sí, pero al final todos estamos en una lucha. ¿Para qué? Para dejar aquello que nos ata al mundo, para aquella debilidad que nosotros tenemos. Y aquí debemos de ver algo importante: el problema no es ser tentado, sino que el problema es alimentar esa tentación hasta convertirla en pecado. ¿Qué pasa? Si yo sé que, digamos, en un área de mi vida estoy como floja, todavía puedo caer en esa área y llega la tentación, pero yo me creo tan bien espiritualmente, tan santo, que yo creo que puedo jugar con la tentación. Pero la palabra nos dice que nosotros debemos de huir de la tentación, e incluso debemos de velar y orar para no caer en la tentación. Entonces muchas veces, ¿qué pasa? Nosotros mismos caemos en la trampa de la tentación creyendo que no vamos a caer en ella. Pero hay algo importante: nosotros no podemos colocar en duda esa tentación, ¿sí? Porque al final lo que va a pasar es que definitivamente vamos a caer en ella, ¿cierto? Entonces tenemos algo que tener muy claro, y es que Dios no nos llama a nosotros a que negociemos con el pecado, sino que nosotros nos tenemos que negar rotundamente a él. Y esto en todas las áreas de mi vida. Esto quiere decir que si yo cumplo en un área y en otra estoy flaqueando, a Dios eso no le sirve, porque Él nos llama a que nosotros podamos estar firmes en todas esas áreas. Y como le decía, todos nosotros tenemos luchas internas, ¿cierto? Pero el Señor nos manda a que nosotros podamos permanecer firmes. Entonces vámonos al libro de Génesis 39, del 7 al 12. Precisamente vamos a hablar de José. Y dice así la palabra del Señor: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene.
¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y aconteció que hablando ella José cada día y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella lo asió por su parte diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Entonces mire que aquí vemos un José que él tenía claro, obviamente viene de estar preso y el Señor lo movió de esa posición y sabía que todo lo que él tenía en esos momentos era por la gracia y la misericordia de Dios. Entonces básicamente José le dijo a esta señora que cómo él iba a traicionar a su Señor sabiendo que él mismo lo había puesto en el lugar en el cual él estaba. Cómo él iba a traicionar a su Señor, ¿cierto? Porque es que no digamos mentiras, y es que la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y muchas veces la muerte no viene físicamente sino espiritual. O sea, básicamente podemos ver que hoy en día muchos pueden estar asistiendo a una iglesia, pueden estar asistiendo a un servicio, pero están muertos espiritualmente, o sea, están como en desierto, no hay vida dentro de ellos. Simplemente que la monotonía y la rutina los lleva a cumplir con ciertas obligaciones, pero realmente ya no hay pasión dentro de ellos, ya no hay amor por la presencia, ya no hay esa reverencia. Y entonces José obviamente entendió que incluso mire que aquí nos dice la palabra que él dejó las ropas que tenía, ¿cierto? Y sabemos que su padre le había hecho una túnica especialmente para él, y obviamente como al ser gobernador, la del ropaje que José llevaba era muy caro y muy fino, pero él prefirió perder eso a perder la presencia, a perder la presencia del Señor. Entonces, el huir no significa debilidad, sino al contrario, significa que yo tenga fuerza de voluntad y un dominio propio en mi vida, que yo prefiero tomar la decisión de huir antes que pecar. Y es que el pecar también es una decisión. ¿Qué pasa? Es verdad que a veces se peca de manera inconsciente, ¿cierto? Pero también hay pecados que son conscientes. Yo sé que lo que voy a hacer está mal, pero aún así lo hago. Yo sé que lo que estoy haciendo le va a desagradar al Señor, pero aún así decido hacerlo. Entonces, hay algo muy importante, y es que nosotros no vamos a vencer la tentación quedándonos cerca de ella o creyendo que en mis propias fuerzas yo voy a poder derrotarla, sino que a través de esta palabra podemos ver que José nos enseña que hay victorias que solo se consiguen si nosotros nos alejamos, si nosotros nos apartamos. Entonces continuamos con Sansón, ¿cierto? Sansón fue un hombre llamado desde antes de nacer para cumplir un propósito extraordinario, pero tenemos un Sansón que nunca aprendió a gobernar sus deseos. Y aquí vemos a través de la palabra, y es que muchos culpan a Dalila por lo que le pasó a Sansón, ¿cierto? Que ella lo odió, lo rompió, lo estuvo cerca de él, ¿cierto? Ella fue paciente, ella no fue dentro de una, sino que poco a poco fue entrando en la vida de Sansón hasta que él le permitió entrar, porque es que nadie más, fue el mismo Sansón que le permitió a Dalila a entrar a su espacio personal. Pero entonces aquí vemos cómo a través de Dalila se reveló un corazón que ya estaba siendo dominado por la carne. Y eso lo vemos porque antes de que aconteciera toda esta Dalila, Sansón ya había olvidado que sus fuerzas y el don que el Señor le había otorgado era para la gloria de Dios, ¿cierto? No era porque Sansón lo haya adquirido de sí mismo.
Entonces, al final vemos un Sansón que terminó perdiendo su fuerza, su autoridad, su libertad y hasta su vista. Entonces, lo que comenzó como un deseo terminó en esclavitud. Y es que nosotros debemos de tener algo muy claro, y el pecado siempre nos va a prometer placer. La gente, ¿por qué no le gusta convertirse en Cristo? Porque prefiere pecar, porque dice, no, pues es que el pecado no me trae placer. Pero el pecado al final termina cobrando un precio demasiado alto, y es una realidad, porque es que el Señor nos ha enseñado que cada acción provoca una reacción, ¿cierto? Entonces, cada acción que yo tome en mi presente va a influir en mi porvenir, sea positivo, sea negativo, ¿cierto? Entonces, tenemos también a un Daniel. Vámonos al libro de Daniel 1:8. Dice así la palabra del Señor: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Entonces, hay ocasiones en las cuales nosotros, incluso antes de que llegue la tentación, podemos decidir si vamos o no a contaminarnos de ella. Y este fue el caso de Daniel. No esperó estar bajo presión para decidir, sino que, como nos dice la palabra, él ya había propuesto en su corazón no contaminarse. Tomó la decisión antes de que llegara la tentación. Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones, nosotros con antelación podemos resistirnos o no a la tentación, ¿cierto? Porque, digamos, si nosotros vamos a un lugar y nosotros sabemos que en ese lugar podemos llegarnos a contaminar, pero si yo desde antes decido no contaminarme, ahí me estoy resistiendo a la tentación. Pero si yo voy a ese lugar e incluso me contamino, entonces ahí yo no me estoy resistiendo. Básicamente lo que estoy haciendo es abrazar la tentación, ¿sí? Entonces, en ocasiones, las grandes victorias que nosotros podemos tener espiritualmente son preparadas con antelación. ¿Cómo? Con ayuno, ¿cierto? Con oración, con adoración. Y ahí nos estamos preparando espiritualmente para la tentación venidera. Entonces, también hay algo muy importante, y es que las pasiones juveniles siempre comienzan en el corazón. Vamos al libro de Santiago 1, del 14 al 16. Dice así la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, el pecado nunca aparece de repente, sino que empieza por una intención, por un pensamiento, primeramente del corazón, luego se va a nuestra mente, lo cual produce un deseo, y después eso produce una decisión, y al final una consecuencia. Por eso es necesario que el pecado en nuestra vida sea cortado de raíz. Por eso la palabra nos manda a que nosotros debemos de guardar nuestro corazón, porque también incluso la palabra nos dice que lo que contamina al hombre no es lo que está afuera, sino lo que sale dentro del hombre y da a los demás. Eso es lo que realmente contamina. Mi corazón me puede contaminar a mí misma, mis pensamientos me pueden contaminar a mí misma, y eso lo que va a provocar es que yo empiezo a tomar decisiones que no estén bajo la voluntad del Señor. Y claro, como yo estoy contaminada, así mismo lo que sale de mi boca puede contaminar a otros.
o las decisiones que yo tome pueden contaminar a otros. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y guardar primeramente nuestro corazón, porque es que de ahí sale todo, de ahí emana la vida, como dice la palabra. Entonces, si nuestro corazón está dañado, si nuestro corazón hay heridas, ¿cierto? Entonces de eso que yo tengo en mi corazón, de eso mismo voy a ofrecer, ¿sí? Entonces por eso el Señor nos manda que guardemos nuestro corazón para que este no sea contaminado y de lo que salga de él sea puro, sea sincero, sea amor, ¿cierto? Y hay algo muy importante, y es que hoy en día estamos en una generación que ama más el placer que al mismo Dios. Usted va y usted va por las calles, usted sabe que la gente sabe que existe un Dios, conocen de Dios, incluso muchos saben versículos, saben alabanzas, saben adoraciones, porque en algún momento asistieron a la iglesia, o porque de pequeño se le forjó este lado de Dios, pero su corazón está dividido, ¿sí? Entonces, solo buscan a Dios el domingo y el resto de la semana solamente alimentan su carnalidad. ¿Y qué pasa? A veces ese tipo de personas lo hacen solamente para aliviar sus conciencias, porque bueno, van y pecan y no, el domingo yo sal de cuenta, yo ya estoy bien, ya estoy sano, ya estoy purificado. Pero sabemos que en Cristo no es así, porque nosotros debemos de buscar a Cristo en todo tiempo y en todo momento. Y es que hay una realidad que no se puede caminar con Cristo mientras se abraza el pecado. Y lo que pasa es que muchos no están dispuestos a renunciar al pecado, ¿sí? Porque es que no digamos mentira, todo aquello que nos lleva a pecar para la carne es satisfactorio, es mejor, es mucho más fácil, ¿cierto? Pero cuando nosotros estamos en Cristo, el resistirnos al pecado es difícil, porque es que nosotros venimos de una naturaleza pecaminosa. Entonces, para la carne es más fácil pecar que resistirse. Pero como hijos de Dios, estamos llamados a resistir a la tentación. Y algo muy importante, no debe ser en nuestras fuerzas, porque es que mis fuerzas se agotan, mis fuerzas se acaban, pero aquello que viene de Dios permanece. Entonces, nosotros debemos de tener algo muy claro, y es que alimentando el espíritu, todos los días se pueden vencer las pasiones juveniles, a través de la oración, la lectura de la palabra, huyendo de aquello que alimenta la carne, como dice la palabra, que aquello que nosotros todos nos es permitido, pero no todo nos conviene, ¿cierto? Entonces, si yo sé que en algún punto o en algún área de mi vida estoy como flaqueando, yo misma no me voy a ofrecer a caer en esa tentación, ¿cierto? Si por ejemplo yo sé que mi debilidad o el pecado en el cual el Señor me sacó fue el alcoholismo, y me invitan a un lugar y sé que va a haber alcohol, ¿usted no cree que yo misma me estoy lanzando a la tentación? Y muchos pueden decir, no, es que yo soy fuerte, ya Cristo me quitó eso, ya soy una nueva criatura, yo ya soy restaurada, pero es que hay algo muy importante, y es que nosotros no debemos de minimizar la tentación, que porque la vemos pequeña, que porque la vemos insignificante creemos que no vamos a caer en ella. Eso es mentira. Nosotros no debemos minimizar las tentaciones, ni debemos nosotros creer nosotros los autosuficientes o tan santos para creer que vamos a poder resistir a ella. Porque es que la palabra nos dice algo muy claro, y es que debemos de huir. O sea que Dios es consciente que en nosotros van a haber estas pasiones, ¿sí? Y las vamos a tener, y que van a estar, pero la palabra nos dice algo claro, es que debemos de huir de ellas, ¿cierto? Y el consejo es, si yo puedo evitar caer en una tentación, yo lo evito a toda costa. Si yo puedo decidir en
mi corazón, no caer en la tentación, decidos en mi corazón. Entonces, hay algo muy importante, y es que muchos piensan que la juventud es como si fuera una licencia o un pase para que puedan pecar libremente o deliberadamente, pero eso es mentira. Obviamente en esta etapa se toman muchas decisiones que marcarán el resto de nuestra vida, pero hay algo muy importante: de lo que hoy se alimenta el joven, mañana será el fruto que va a cosechar, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos destruir en pocos minutos lo que nos llevó años en formar, años en edificar. Porque créanme que un momento de pasión o un momento en el cual nosotros nos dejamos llevar puede dañar lo que se ha construido en 10 años, en 5 años, por un momento de 2, 3 minutos, que al final, sí, en el momento puede sentirse satisfactorio, pero después viene el Espíritu Santo y lo que hace es redarguir, y ese redarguir viene con un arrepentimiento, viene con un lloro, ¿cierto? Porque obviamente se sabe que lo que se hizo no está bien y no agrada al Señor. Y algo muy importante, y es que nosotros como iglesia, obviamente no podemos permitir que los jóvenes sean gobernados por el pecado, sino más bien por el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa hoy en día en muchas iglesias? Para atraer a los jóvenes o para que los jóvenes lleguen a la iglesia, empiezan a meter cosas del mundo a la iglesia. Entonces empiezan a celebrar Navidad, empiezan a celebrar Halloween, porque son iglesias que son modernas, pero nosotros sabemos el trasfondo que trae todo esto. ¿Y qué pasa? La juventud es muy constante en Cristo, ¿sí? Igual que los adultos, como todo, pero más que todo la juventud, porque es que a los jóvenes les gusta que los complazcan. Entonces, hasta que los complacen, todo bien. Pero si vienen y les dicen, eso es pecado, se van de la iglesia y son los más heridos, son los que han dañado. Pero es que a las juventudes de siempre hay que hablarle lo que es pecado y lo que es agradable para Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El joven tiene algo particular, y es que llega momentos de chispa, llega momentos en que siente el fuego y quiere comenzar el mundo y quiere salir a las calles, quiere predicar y quiere hacer de todo. Pero cuando ese fuego se empieza a apagar, ya no quieren nada, no quieren volver a la iglesia, ya no quieren servir. Y eso realmente es un problema, porque es que el seguir a Cristo no solamente es cuando yo me siento apasionado, no solamente cuando yo me siento feliz, no depende de mi estado de ánimo, sino que es la decisión diaria que yo tomo todos los días de seguirle, en hacer las cosas bien, en agradable a Él. Porque si fuera por mi estado de ánimo, entonces que como hoy estoy feliz, hoy lo busco y le sirvo, lo adoro. Pero si mañana estoy triste con una situación, veas que Dios, y entonces empiezan a quejar, ¿cierto? Entonces hay algo muy importante, y es que ese fuego del Espíritu debe permanecer, debe perdurar en nuestros corazones, que el amor hacia Dios sea lo que me impulse a mí a servirle, a realizar las cosas que realmente a Él le agradan. Entonces vemos algo muy importante, y es que la Biblia no nos dice aprende a convivir con las pasiones juveniles, tampoco nos dice toléralas mientras maduras. La orden es clara, y es que el Señor nos dice que huyamos. Y es que obviamente tenemos un Dios que sabe que hay tentaciones contra las cuales la victoria no se consigue en quedarse para demostrar fortaleza, sino en alejarse antes de caer. Y el verdadero campo de batalla está en nuestro corazón. Entonces, obviamente, también vemos la palabra que nos enseña que nosotros no solamente tenemos guerra contra demonios, ¿cierto?
a los cuales nosotros podemos echar fuera, sino que muchas veces tenemos guerras que comienzan dentro de nuestro propio corazón. Entonces, algo muy importante, y yo me hacía la pregunta, y es que ¿por qué Pablo le dijo a Timoteo que huyera? ¿Cierto? Porque obviamente tenemos un Timoteo que, aunque era joven, era ¿qué? Pastor, conocía las escrituras, ya había caminado con Pablo, ¿cierto? Estaba ahí pegadito porque era el discípulo. Entonces cuando en esos tiempos, cuando se tenía un discípulo, el discípulo iba a todos lados, se lo llevaban a todos lados a misionar, ¿cierto? Siempre y cuando fuera direccionado por el Señor. Había sido discipulado por Pablo, era un hombre de oración. Entonces, pero obviamente Pablo nunca asumió que eso lo hacía inmune a la tentación. Y eso es algo muy claro. Nosotros podemos llevar 30 años en el Evangelio, pero es que nosotros seguimos siendo seres humanos. Esta carne todavía nos va a pedir que pequemos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es así es la naturaleza del hombre. La madurez espiritual no elimina la necesidad de vigilancia, de nosotros estar atentos, de nosotros estar en oración, ¿cierto? Sino que hay algo muy importante, y es que muchos creyentes han caído porque confían en su propia fuerza, ¿sí? Y el pecado o la caída nunca ocurre de un momento a otro, sino que es el resultado de muchas pequeñas decisiones que parecían inofensivas. Y aquí viene algo muy claro. Cuando nosotros estamos en nuestro día a día, aunque nosotros creamos que hay decisiones fáciles y decisiones difíciles, eso no existe. Las decisiones son decisiones y ya está, no hay que restar la importancia, porque a través de las decisiones yo creo hábitos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo decido desayunar todos los días a las 8 de la mañana, eso va creando en mí un hábito. ¿Y qué pasa el día que yo no desayune a las 8? Vamos a sentir con hambre, ¿cierto? Vamos a sentir que como que sin fuerza, se le puede bajar hasta el azúcar. Y aunque nosotros digamos, ay, pues desayunar todos los días a una misma hora pareciera inofensivo, ¿cierto? Pero un día que yo deje de hacerlo, el cuerpo me va a debilitar, porque incluso este cuerpo se acostumbra a esos hábitos que yo tomo, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ver que, ay, que, por ejemplo, un día yo no voy a leer la palabra hoy, la leo mañana, y mañana al otro día, y al otro día, y al final voy a pasar una semana sin haber leído la palabra, pero todo empezó con esa decisión de no leerla en un día determinado, ¿sí? Entonces, con eso, ¿qué quiero decir? No veamos las decisiones entre pequeñas o grandes, simplemente tengamos y tomemos decisiones que nosotros sepamos y que seamos conscientes de que van a tener una consecuencia en el porvenir, ¿cierto? Entonces, como les decía ahorita, el huir no es cobardía, sino que es sabiduría. Como dice un dicho, es mejor que ella aquí corrió que aquí murió, y es muy real. Es mejor que nosotros huyamos a que nos muramos ahí por no querer huir o por no querer correr, ¿cierto? Entonces, el reino de Dios admira al que evita la tentación. Y es que muchos creen que son fuertes porque permanecen cerca de la tentación sin caer durante un tiempo. Pero la verdadera fortaleza consiste en no darle a la tentación la oportunidad de crecer. Y es que las tentaciones pueden crecer, ¿cierto? Si digamos, yo veo una tentación y ella me parece pequeña, pero yo huyo de ella, entonces el enemigo, como es asunto, me va a mandar una tentación más fuerte para que yo pueda caer, y si yo la evito, me manda otra más fuerte. Y así, entonces, por eso le digo que nosotros vamos a estar constantemente huyendo de las tentaciones. Y esto no quiere decir que por los años que yo en el Evangelio o por la madurez que yo tenga espiritualmente, sino que realmente la palabra nos dice que debemos huir de ellas.
Entonces, hay lugares donde un hijo de Dios nunca debería entrar. Hay conversaciones que un creyente nunca debería sostener. Hay amistades que jamás deberían influir sobre nuestra vida. Y hay contenido que nunca debería llegar a nuestros ojos. Y algo muy claro, y es que la tentación incluso puede llegar a través de lo que nosotros vemos o lo que nosotros escuchamos, ¿cierto? Y el Señor, y podemos pensar, no, de pronto es algo mínimo, de pronto es una canción, pero entonces si yo escucho una canción y la canción yo la empiezo a reproducir todo el día, ahí no cae en la tentación y podemos pensar que puede ser algo pequeño, pero incluso en esas cosas somos tentados, ¿cierto? Entonces la palabra nos manda a que incluso podamos nosotros huir de aquellas cosas. Y vámonos a la palabra en el libro de segunda de Samuel 11 del 1 al 2. Y dice la palabra del Señor: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Mas David se quedó en Jerusalén, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces tenemos un David que era conforme al corazón de Dios, pero ¿qué hizo? También cayó, ¿cierto? También pecó. Tenemos un David que amaba profundamente a Dios, escribió los salmos, adoraba, oraba, danzaba en el Espíritu. Sin embargo, un solo día, la tentación se le presentó delante de los ojos y él decidió caer en ella. Entonces, muchas tentaciones aparecen cuando dejamos de ocuparnos en aquello que Dios nos llamó a hacer. Y la ociosidad ha sido la puerta de entrada para innumerables caídas espirituales. O sea, las cosas que nosotros que hacemos normalmente en nuestro diario vivir, las cosas por las cuales nosotros debemos atender en el hogar, en el trabajo, en el estudio, o lo que sea. A veces esas cosas nos ocupan el tiempo que nosotros debemos de invertirle al Señor, ¿cierto? Entonces son esas cosas que nos empiezan a apartar aunque puede ser que nosotros no lo veamos, pero llegará en algún momento en que en realidad vamos a estar tan lejos de Dios que ni siquiera nosotros mismos nos vamos a dar cuenta. Entonces vemos a un David que no cayó en el instante, sino que primero miró, ¿cierto? Porque va a través de los ojos, porque vio a esta mujer hermosa. Después preguntó quién era. Segundo, tercero, envió por ella. Cuarto, cometió el adulterio. Y finalmente intentó esconder su pecado. Y algo que tiene en particular el pecado, y es que siempre exige otro pecado para tratar de ocultarlo. Y se da a través de esta secuencia, ¿cierto? Entonces David cometió el pecado, adulteró y envió al esposo de esta mujer a la guerra enfrente para que lo matara, ¿cierto? Pero verán que acá nos da como un trasfondo de la palabra. Como un trasfondo de la palabra, dice que Betsabé recién acaba de terminar su periodo menstrual y estaba cumpliendo sus ritos de purificación, y cuando David vio los mensajeros a que se la trajeran a él, cuando ella llegó, él se acostó con ella. Después de eso ella volvió a su casa. O sea que él pecó porque está prohibido que un hombre se acueste con una mujer que esté impura. Sí, él apenas estaba con la limpieza, ¿sí? O sea que como doble pecado ahí. Exacto, sí, porque anteriormente, cuando la mujer menstruaba, la mujer tenía que apartarse, o sea, la mujer tenía que
Eran 7 días que la mujer tenía que apartarse y después iniciar con el proceso de lo que es la purificación para volver a la vida cotidiana, podemos decir así. Sí, porque todo lo que tocara esa mujer iba a ser impuro, ¿no? Entonces, vemos después el arrepentimiento de David. Vámonos a la palabra en el Salmo 51, del 10 al 12. Y vemos que aunque David cayó gravemente, hizo algo y fue que reconoció su pecado. Y dice así la palabra del Señor: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces, obviamente aquí vemos a un David que comprendió que el mayor castigo que él podría tener no era perder el reino físico, porque pues al final sabemos que incluso cuando él era pastor de ovejas tenía el respaldo del Señor, ¿cierto? Tenía la presencia del Señor. Entonces él comprendió que perder la comunión con Dios era lo más importante, ¿sí? Y hay algo que nosotros debemos de tener en nuestra vida, es el temor a entristecer al Espíritu Santo, ¿cierto? Siguiente, tenemos a un Salomón. Y obviamente la palabra nos dice que él era el hombre más sabio, pero permitió que su corazón se desviara. Entonces, tenemos un Salomón que recibió una sabiduría extraordinaria. Era una sabiduría que el mismo Dios le había otorgado. Construyó el templo, escribió Proverbios, que es el libro de la sabiduría. Y vemos a lo largo del libro de Proverbios hay muchos consejos que nosotros como hijos de Dios obviamente tenemos que aplicar, pero también vemos que en el libro de Proverbios el Señor nos habla de unas consecuencias si no cumplimos con ciertos estándares o ciertos estatutos de sabiduría, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos a un Salomón que fue admirado por reyes y naciones. Sin embargo, hay algo muy importante, y es que la sabiduría no reemplaza la obediencia. Vámonos al libro de Primera de Reyes 11:1. Y vemos aquí en este pasaje, le voy a dar un poquito de contexto, que él nos dice que Salomón amó a muchas mujeres extranjeras y ellas inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y entonces ahí viene algo muy importante, y es que obviamente tenemos un Salomón que al final edificó altares a los ídolos, pero él se permitió relacionarse con aquellas mujeres que el mismo Dios le había dicho que no se relacionaran, ¿cierto? Entonces todo empezó por la desobediencia. Y ese es el claro ejemplo, y es que a nosotros como hijos de Dios, como creyentes, no solamente nos basta en conocer la palabra, y eso es algo muy claro porque nosotros podemos conocer a personas que en algún momento asistían a la iglesia y conocen muchos versículos y saben mucho de palabra, y ustedes se lo pueden leer la palabra al derecho y al revés, ¿cierto? Pero aún así son personas que viven dominadas por la carne. El conocimiento sin obediencia produce orgullo, ¿cierto? Pero la obediencia produce una transformación, porque al final ese conocimiento lo que me va a llevar a mí a pensar es que yo como sé tanto, o es que yo como me las sé todas, ¿no? Y al final se crea una autosuficiencia, lo cual me va a llevar a pensar que yo ni siquiera necesito del Dios Todopoderoso. Imagínense esa locura. Entonces, por eso el Señor insta mucho a sus hijos a la obediencia, ¿sí?
más que sabiduría, más que saber, más que conocer la palabra, lo que Dios quiere de sus hijos es la obediencia, ¿cierto? Y que a nosotros el conocimiento no se nos debe volver orgullo, sino que nosotros debemos de comprender que incluso todos los días, incluso con las cosas que nosotros pensamos más mínimas, podemos obtener una enseñanza de eso, ¿sí? Entonces tenemos también a un Esaú, que cambió lo eterno por lo momentáneo. Tenemos un Esaú que regresó cansado del campo, tenía hambre y que Jacob le había preparado un platillo, ¿cierto? Entonces, por satisfacer un deseo momentáneo, tomó una de las peores decisiones de su vida. Vámonos a Génesis 25, del 32. Entonces dijo Esaú: he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Entonces vemos a un Esaú que menospreció la primogenitura. Y muchos dirán, no, pero es que pues al final no solamente la primogenitura se basa en lo físico o en lo terrenal que le podía ofrecer un padre a su primer hijo, sino que es lo espiritual, ¿cierto? La herencia espiritual. Y obviamente al ser el primogénito le correspondía mayor parte, mayor cantidad, o sea, iban a ser más bendecidos, iban a tener mayor cobertura de Dios. Y, también tiene que ver algo terrenal, pero aquí nos vamos a basar en lo espiritual. O sea, era prácticamente lo mejor que tenía el padre para ofrecerle o para ayudarle a su hijo espiritualmente. Y ya viendo desde ese contexto, vemos que no era cualquier cosa, ¿cierto? Sino que era muy grande. Entonces, cambió una bendición eterna por un placer pasajero. Entonces, nosotros no debemos de cambiar la presencia de Dios por unos minutos de pecado. Cambian la paz por un momento de placer. Y obviamente después el joven cae en cuenta que lo que entregó es mucho más valioso que lo que recibieron. Y vemos, vámonos a 2 Timoteo 4:10. Y este es un personaje que de pronto no, se habla mucho, de pronto uno no lo ha escuchado, y es Demas. Y en 2 Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. ¿Sí? Entonces vemos un ejemplo de cuando el amor por el mundo vence el amor por Cristo. Para darles un poquito de contexto, Demas fue un colaborador del apóstol Pablo. Caminó junto a un hombre de Dios y vio de cerca la obra del Señor. Sin embargo, vemos que terminó tomando otra dirección. Y hay algo que es que la Escritura no dice que Demas dejó el ministerio porque lo persiguieron o porque perdería la fe en Cristo. Dice que amó este mundo. Y algo muy importante, y es que las pasiones juveniles no siempre son escandalosas. A veces se manifiestan como un amor creciente por las cosas temporales hasta que el corazón pierde el deseo por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Lo que tienen este tipo de pasiones de las cuales hablamos anteriormente es que empiezan a crear un deseo en el corazón que al final se saca a Dios y se entrona esa pasión. Y lo que sucede es que entonces ella empieza a gobernar nuestra vida, empieza a gobernar nuestras decisiones, empieza a gobernar la voluntad nuestra sobre la de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando el mundo deja de incomodarte y comienza
comienza a seducirte, es momento de nosotros examinar nuestras vidas. Cuando lo que a mí antes me incomodaba o yo no permitía en mi vida, ahorita no me parece tan loco o descabellado hacerlo, tengo que examinarlo, porque ahí quiere decir que entonces esa pasión juvenil está creciendo en mi vida y el temor de Dios se está apartando, el temor de fallar a Dios se está apagando. Entonces, les voy a decir cómo podemos vencer estas pasiones juveniles. Y algo muy importante, y es que la victoria no solamente se logra con fuerza de voluntad, porque como les decía, el ser humano es inconstante. El ser humano hoy puede tener toda la fuerza de voluntad del mundo, pero mañana no le queda ninguna fuerza de voluntad, pues no lo va a hacer. Pero la Biblia nos dice y nos presenta unos principios claros para que nosotros podamos vivir una vida en santidad. Y el primero es permanecer en la palabra. Como lo dice Salmo 119:9, dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces ahí no nos dice la palabra que el joven limpiará su camino con buenas intenciones, ¿cierto? Sino con la palabra de Dios. Segundo, vivir una vida de oración. Y hay algo para aclarar, es que la oración no elimina las tentaciones, pero fortalece nuestro corazón para que así podamos vencerlas. Tercero, cortar radicalmente aquello que alimenta el pecado. Entonces nosotros no podemos solamente pedirle a Dios libertad mientras nosotros seguimos abrazando aquello que nos esclaviza, ¿sí? Porque hoy le pedimos libertad a Dios para algo, pero el día de mañana vuelve a caer en el mismo pecado. Entonces todas las veces nos va a estar pidiendo la libertad a Dios. Dios también cansa. Dios da oportunidades, pero hasta cierto punto las da y con todo. Si nosotros queremos oportunidades con Dios, debemos de ganarnos esas oportunidades. Si yo quiero ser libre, yo le tengo que demostrar. Yo le tengo que demostrar a Dios que yo realmente quiero esa libertad. ¿Cómo? Dejando el pecado, ¿sí? Cuarto, rodearnos de personas que amen a Dios. Y esto es muy real, y es que hay amistades que pueden acercarnos o alejarnos de Dios. Si yo sé que una amistad a mí no me conviene, simplemente yo me aparto de esa amistad, porque ninguno de nosotros como hijos o como creyentes de Dios somos tan fuertes como para no ser influenciados por nuestro entorno, ¿sí? Entonces, si yo sé que yo soy una persona que es fácil de contaminar con lo que esté pasando a mi alrededor, simplemente yo lo evito tanto a las personas como a los lugares, ¿cierto? Porque es que, aunque nosotros no lo creamos, las personas que están a nuestro alrededor influyen bastante en nuestros hábitos, en nuestras decisiones, en nuestros comportamientos y todo en nuestras vidas. Y quinto, recordar quiénes somos en Cristo. Nosotros no luchamos por obtener identidad, sino que las luchas nosotros debemos de vivirlas desde la identidad que Cristo ya nos dio. Básicamente yo tengo que apropiarme de que soy hija de Dios, de que soy sierva, de que soy llamada, de que soy elegida. Y créanme que muchas tentaciones vienen por falta de identidad, porque si nosotros sabemos quiénes somos, lo que valemos y lo que Cristo puede hacer en nosotros, créanme que muchas de las tentaciones no ocurrirían en nuestra vida. Simplemente es permanecer
de permanecer firmes en Cristo. Entonces vemos a un Jesucristo que no solamente vino a perdonar nuestros pecados, sino que vino a romper las cadenas del pecado y a darnos una nueva naturaleza. Cuando el Espíritu Santo gobierna la vida de una persona, los deseos de la carne comienzan a perder fuerza, ¿cierto? No dice que los elimina, porque la carne siempre nos va a llevar a pecar, sino que van a perder menos, van a perder fuerza. Y hay algo muy claro, y es que entre más nosotros nos acerquemos a Dios y más nos parezcamos a Cristo, menos de nosotros mismos va a haber, ¿sí me hago entender? O sea, si nosotros nos acercamos más a Cristo, más de nosotros va a morir, más de nosotros va a menguar, más de nuestra naturaleza pecaminosa va a perder fuerza. Entonces, la santidad nosotros no la debemos de ver como una carga, sino que es el resultado de amar a Cristo antes del pecado. Y para finalizar, las pasiones juveniles no destruyen una vida en un solo día, sino que lo hacen lentamente, decisión tras decisión, concepción tras concepción. Y hay algo muy importante, y aquí dice que nadie despierta un día completamente apartado de Dios sin haber recorrido antes un camino de pequeñas desobediencias. ¿Sí? Entonces, hay algo muy importante, y es que nosotros debemos decirle al Señor que guarde nuestro corazón, porque es que si nosotros aprendemos a rendir nuestro corazón a Cristo, créame que también vamos a aprender a vencer esas pasiones que antes nos dominaban. Y claro, para vencer esas pasiones es necesario que nosotros le pidamos al Señor dominio propio, el poder yo decirle no, cerrar esa puerta y no volverla a abrir. Si la tentación está frente a mí, huir, y porque ahí tomé la decisión de no caer en ella. Y quien permanece en Cristo descubrirá que no hay mayor libertad que vivir en santidad y caminar en obediencia delante de Dios. No hay mayor recompensa que nosotros podamos obtener que permanecer en Cristo. Dejar pasar lo que todo este mundo tenga para ofrecernos, que es pasajero, y nosotros poder ir a pelear, poder ir a luchar por esa eternidad. Amén. Entonces, esta era la palabra que el Señor me permitió compartir hoy con cada uno de ustedes. Espero que les haya servido tanto como a mí, y que, como dice la palabra, el Señor habla a tiempo y a destiempo. Y aunque nosotros creamos que en algún momento estamos escuchando una palabra y no, eso no aplica para mi vida, pero eso es mentira, siempre aplica para nuestras vidas, siempre tenemos de tomarla en cuenta, porque en algún momento vamos a, claro, en algún momento estar hablando de eso y nos van a servir en una ocasión especial. Entonces vamos a orar para terminar, para finalizar con este tiempo de palabra. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos delante de tu presencia, de la gloria. Gracias, Señor, te damos por permitirnos estar aquí en esta tu casa, leyendo tu palabra, Señor, la cual nos edifica, Señor, la cual tú nos revelas, la cual nos trae sabiduría. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús de Nazaret, que esta palabra, Señor, la podamos aplicar en nuestras vidas, Señor, en tiempos exactos, en tiempos perfectos, e incluso en nuestro día a día. Te bendecimos y te honramos, Señor, porque tú eres bueno, grande y maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.